Se les llama la generación de cristal, los que no quieren trabajar, los que se rinden con un suspiro, los que les incomoda todo, los que se ofenden por todo. Pero, ¿y si eso no fuera realmente del todo cierto? En los últimos años, la generación Z ha sido retratada como una generación débil, incluso como el inicio de la decadencia de la sociedad. Sin embargo, ¿qué hay realmente detrás de estas etiquetas? ¿Son de verdad todo lo que se dice de ellos o solo estamos viendo un lado de la historia? En MCL Miscelánea hablaremos de este fenómeno. Hemos escuchado desde hace mucho tiempo que la generación Z es una generación ya perdida y que su fragilidad para sobreponerse a la adversidad de la vida misma es uno de sus principales problemas. Sin embargo, hay que ser justos con ellos. En esta época los retos son diferentes que para otras generaciones y a simple vista pareciera no ser nada comparado con, por ejemplo, una Segunda Guerra Mundial, convivir con el terrorismo, la evolución rápida de la tecnología, la globalización, etcétera, etcétera, etcétera. Eventos que sin lugar a duda hicieron que nuestros padres, abuelos y nosotros mismos adquiriéramos una piel más gruesa, si saben a lo que me refiero. Sin embargo, la generación Z no es solo fragilidad, tiene su propia gama de fortalezas que casi ningún video saca a relucir. Por ejemplo, son nativos digitales, crecieron en un contexto donde la tecnología digital ya estaba plenamente integrada en la vida cotidiana. A diferencia de generaciones anteriores, no tuvieron que adaptarse al mundo digital, sino que lo conocieron desde sus primeros años, por lo que aprovechan las plataformas como YouTube, TikTok o cursos online para aprender desde la programación hasta idiomas sin depender tanto de institutos tradicionales, lo que los hace más autodidactas. Bueno, ser autodidacta no es fácil, requiere mucha disciplina, motivación y perseverancia. No digo que todos son autodidactas, pero digo que esta generación está mucho más abierta a la posibilidad, y es más, hasta la prefieren, lo cual muestra carácter. Me imagino, si no todos estarían metidos en cosas que no son realmente importantes, o mejor dicho, trascendentales, como les quieren hacer creer, y que pusieran toda esa disciplina, motivación y perseverancia en cosas que sí valen la pena, creo que mejoraría mucho lo que está mal en la sociedad actual. Otro aspecto positivo de la generación Z, y que, si se consolida, podría beneficiar a toda la sociedad, está relacionado con sus valores y su forma de entender la vida. A diferencia de generaciones anteriores, muestran una mayor apertura y disposición a cuestionar viejas estructuras de poder, trabajo y educación. No consideran el empleo como el centro absoluto de la existencia, lo que abre las puertas a modelos laborales más equilibrados y saludables en el futuro. De hecho, un informe de Deloitte Global señala que el 89% de los jóvenes de la generación Z prioriza tener propósitos en su trabajo por encima del salario, y aunque otros estudios muestran que entre el 52 y el 61% reportan burnouts, muchos de ellos optan por dar prioridad al bienestar y a la autenticidad antes que seguir modelos tradicionales que ya no se sienten propios. La generación Z vive en un mundo sin fronteras. Gracias al Internet construyen amistades y referentes en cualquier parte del mundo. Esta conexión global también ha dado lugar a una solidaridad digital, donde miles de personas pueden movilizarse por una causa en cuestión de horas. Además, según estudios de Pew Research Center, la generación Z está en camino a convertirse en la generación con mayor nivel educativo, la menos propensa a caer en adicciones y la que registra menos embarazos no deseados en comparación con las anteriores. Todas estas son cualidades dignas de reconocer, pero hay una en especial que merece mención aparte: la visibilización de la salud mental. Hoy es más común que los jóvenes puedan decir abiertamente que tienen ansiedad, que se sienten insatisfechos o deprimidos y buscar soluciones al respecto. Esto sin duda es un gran avance frente al silencio de generaciones anteriores. Sin embargo, también existe una dificultad. Muchos no saben cómo manejar esas emociones por sí mismos y terminan sobrepasados por ellas. Si no cuentan con los recursos para acceder a terapia profesional, corren el riesgo de quedar atrapados en un mar de consejos poco fiables, a menudo provenientes de ciertos coaches que se aprovechan del deseo genuino de estos jóvenes de sentirse mejor.
Obviamente, este problema tiene raíces profundas. Según psicólogos, médicos y otros expertos, una de las principales es la situación económica. Hoy, el 46% de los jóvenes apenas llega a fin de mes, mientras que los alquileres pueden consumir hasta el 80% de su salario. A esto se le suma el costo de la vivienda, que es casi el triple de lo que era hace 30 años, lo que obliga a muchos a resignarse a compartir piso hasta pasado los 30 y convertir esa realidad en su plan de vida. En el plano social, las redes prometían comunidad pero entregaron comparación 24/7. Cada scroll muestra un cuerpo perfecto, un viaje inalcanzable o un coche que cuesta lo mismo que tu salario anual. El algoritmo susurra: no eres suficiente, porque no estás entrenando, aprendiendo alemán o facturando $3,000 al mes. Y entre publicación y publicación aparecen titulares sobre crisis climática, inestabilidad política, como si fueran simples notificaciones. El mensaje es demoledor. El planeta se derrite y tú te preocupas por un examen. El resultado es una soledad masiva. Cuantos más seguidores, más vacío. De hecho, el 68% de la generación Z afirma que el móvil le quita el sueño. Se instala un bucle tóxico. Más tiempo en redes para sentir pertenencia, más comparaciones, más vergüenza, más sensación de fracaso. Y si decides dar una opinión honesta, corres el riesgo de que se convierta en un campo de batalla. Si coincide con la mayoría, recibirás aplausos. Si no, puedes ser linchado digitalmente, incluso con amenazas reales. La tecnología también ha moldeado a la generación Z bajo el régimen de la dopamina rápida. Crecieron en un verdadero supermercado de recompensas inmediatas, videojuegos que celebran cada kill en milisegundos, series que estrenan temporadas completas de golpe, aplicaciones que entregan comida antes de que pestañees. Este acceso constante a gratificaciones instantáneas ha entrenado al cerebro para desear premios rápidos y constantes. Pero luego llega la realidad. Una oficina donde un ascenso tarda años, no minutos. El choque es brutal. El impulso natural es huir hacia otra partida, otro video, otro chat. Cualquier cosa que llene, aunque sea por un momento, el vacío que debería estar ocupado en un proyecto de vida. En lo que respecta a la política, muchos jóvenes sienten que el gobierno no responde adecuadamente a sus preocupaciones. Economía, vivienda, empleo, esa sensación de abandono o poca representación puede generar tensión en el ámbito familiar, porque las generaciones jóvenes ven que sus expectativas de estabilidad no se cumplen. Las políticas que no consideran las particularidades de la generación Z pueden generar brechas intergeneracionales dentro de las familias, diferencias en ideología, valores, expectativas de vida, lo que puede generar conflictos o incomprensión. Todos estos puntos son válidos. La economía, lo social, la tecnología, la política, nadie niega que el mundo actual es caótico. Pero en el fondo, los problemas no son del todo nuevos. Cada generación ha atravesado su propia depresión económica, sus revoluciones tecnológicas y sus giros políticos. Son ciclos que nunca se detienen. Para cada época hubo, hay y habrá cambios inevitables. La pregunta es, ¿por qué a la generación Z le cuesta tanto sobreponerse a la ansiedad que estos cambios generan? Cambiar de trabajo, redefinir metas, emprender un negocio o dejar la casa de tus padres. Todo eso provoca ansiedad y muchas veces también soledad y desesperanza si las cosas no salen bien. Pero esa tensión forma parte del juego de la vida, un constante tira y afloja, un proceso de prueba y error por el que tarde o temprano todos pasamos. Hace poco vi un video donde una joven contaba su experiencia buscando ayuda psicológica para tratar su ansiedad y otros problemas de salud mental. Al inicio le costó encontrar un especialista con el que se sintiera cómoda. Los primeros que consultó no fueron de su agrado. Finalmente, después de un tiempo, halló a un psicólogo con quien sí logró conectar y sentirse acompañada. Sin embargo, como suele pasar, ese profesional decidió retirarse y dejó de ejercer. La joven, de un momento a otro, se quedó sin soporte emocional y hasta donde no volvió a retomar el tratamiento. Lo primero que pensé fue, ¿y qué hizo ella por su cuenta? En mi forma de ver las cosas, no deberíamos depender totalmente de otros para mejorar. Nadie sabe qué puede pasar mañana. Esa persona en la que depositaste tu estabilidad emocional puede dejar de estar ahí, como sucedió con su psicólogo. Por eso creo que no podemos poner nuestro bienestar enteramente en manos de alguien más, al menos mientras tengamos la capacidad de reflexionar y actuar por nosotros mismos. En su caso, me pareció que había caído en una dependencia excesiva, y cuando su psicólogo se fue, simplemente no supo qué hacer.
Para mí, uno de los problemas más grandes, si no es el mayor, de la generación Z es la dependencia emocional. Yo fui al psicólogo solo 2 veces en mi vida. Una de ellas buscaba una opinión profesional porque me daba cuenta de que pensaba en blanco y negro. Era demasiado rígida, me apegaba a las reglas hasta el extremo. La psicóloga me explicó que esa forma de pensar y de ver las cosas podía hacerme daño a mí y a mi familia. Las personas no son robots, existen los grises y negarlo solo te convertirá en alguien amargado. Salí de la consulta, fui a mi casa y me quedé a pensar. Me repetí en la cabeza las ocasiones en que mi rigidez había arruinado el día para otros y decidí cambiar. Quería vivir en paz y dejar de quejarme por todo. Esa fue mi terapia. Aplicar lo que escuché, cuestionar mis reacciones y practicar otra forma de hacerle frente a este problema. No digo que la ayuda profesional no sea necesaria, lo es, pero tampoco podemos depender de que el psicólogo esté siempre ahí. Hay que aprender a mirar nuestras acciones, meditar nuestras respuestas y dejar de repetir los mismos patrones esperando resultados distintos. La generación Z ha desarrollado una fuerte dependencia a las redes sociales, al punto de permitir que dicten qué está bien y qué está mal, qué deben hacer y qué no. Les entregan un enorme poder sobre sus vidas, emociones y pensamientos a desconocidos que, en realidad, no se preocupan por ellos. Así comienza la comparación constante. Miden sus logros frente a los éxitos que ven en línea. Evalúan sus relaciones a partir del amor que otros muestran en redes. Juzgan sus cuerpos comparándolos con fotos filtradas y editadas. E incluso sus sentimientos quedan sujetos a esta dinámica. Si alguien se siente como yo y se viste con falda y peluca, entonces yo también debería hacerlo. Y, por supuesto, en un contexto donde aplaudirlo todo se confunde con tolerancia, decir las cosas con franqueza puede ser visto como un acto de crueldad. Algunos sostienen que esta aparente debilidad mental podría deberse a que esta generación es la primera en la que, de manera generalizada, ambos padres trabajan a tiempo completo. El hecho de que tanto hombres como mujeres prioricen sus carreras y no renuncien a nada al formar una familia tiene consecuencias, y esta podría ser una de ellas, una generación con mayor fragilidad mental. Sin embargo, considero que este fenómeno es entendible en jóvenes entre los 18 y 22 años, jóvenes que están madurando. Después de esta etapa, la vida misma te empuja a madurar o de lo contrario te hundes, especialmente si aún dependes de la seguridad que puedan brindarte tus padres. Si eres un joven de 18 años y saliste de casa ansioso de independencia y te chocaste con la ruda realidad de que no te alcanza para vivir y comer de forma decente y que debes juntarte con un grupo de chicos para poder tener un techo donde vivir, es completamente tu responsabilidad. No analizaste bien la situación, querías independencia, no querías reglas que repriman tu forma de comportarte, veías en internet toda la gente que vive sola y de forma exitosa y simplemente decidiste salir de casa. La ansiedad empieza a crecer al ver que tus padres no te ruegan por volver o no te envían alguna ayuda económica. Empiezas a pensar que ya no te aman. No tienes novia porque no tienes dinero y tus amigos están colgados del teléfono, así que salir tampoco es una opción. Además, otra vez no tienes dinero. Todo se ve negro, empieza a crecer un dolor en el pecho y aparece la soledad que le sigue a la depresión, pero no hiciste nada para mejorar tu situación una vez que chocaste con la realidad. Si yo me encontrara en una situación similar, lo primero que haría sería respirar y buscar un lugar tranquilo para reflexionar sobre cómo salir del hoyo en el que yo mismo me metí. Veo 2 caminos posibles. El primero es volver con mis padres, disculparme y comprometerme a ser responsable, trabajando para ayudar en casa mientras ahorro dinero con el objetivo de, en el futuro, mudarme y adquirir un pequeño cuarto o lo que desee. La segunda opción es aceptar que esta es mi realidad actual y aprender a trabajar con lo que tengo. Buscar formas de mejorar mis capacidades para hacer más atractivo mi currículum y conseguir un empleo mejor remunerado. Ahorrar para independizarme nuevamente o desarrollar habilidades que me permitan generar ingresos extra en línea. Al inicio todo esto requiere esfuerzo, pero con el tiempo la situación mejorará y se abrirán las posibilidades de avanzar. Ningún camino es fácil, pero rendirse ante los sentimientos negativos que surgen cuando las cosas no resultan como los planeamos o imaginamos es carecer de resiliencia, y justamente eso es lo que no tiene gran parte de la generación Z.
La resiliencia es la capacidad que tiene una persona para afrontar, superar y adaptarse de manera positiva a situaciones difíciles, traumáticas o de gran estrés. Sin embargo, la generación Z parece tener dificultades para desarrollar esta habilidad. En lugar de adaptarse, con frecuencia luchan contra situaciones que no pueden controlar, esperando que cambien a su favor, aunque no siempre con base en la lógica o el razonamiento. Hace poco escuché en un podcast a una joven de 25 años argumentar que ocupar una propiedad privada no constituía una invasión. Según ella, tenía todo el derecho de entrar en una casa que alguien había adquirido con esfuerzo y vivir ahí, simplemente porque no tenía dinero para pagar un alquiler. Además, afirmaba que también era su derecho tomar lo que necesitara de una despensa en una tienda y consumirlo, ya que de lo contrario, ¿qué comería? Entonces, ¿esto es resiliencia? Después de todo, esta persona está encontrando una forma de salir adelante. No, ella lo que hace es aprovecharse del trabajo que otros hacen. Es obvio lo engreída que sonaba esta persona, esperando que todo se le alcance a pedir de mano. Se sentía con todos los derechos del mundo, pero ninguna obligación. Y la realidad no es así. No sé cómo terminará ella, pero lo que sí estoy segura es que no bien. La resiliencia es superar la frustración, enfrentar fracasos, rupturas o pérdidas, y en lugar de rendirse, encuentran forma de seguir creciendo. Es como los perritos que siempre vemos y admiramos, aquellos que les amputan una patita, siempre terminan viviendo una vida plena aunque solo le quede 3 patitas. Eso es resiliencia. En definitiva, la generación Z no es simplemente la generación de cristal. Como cualquier otra, tiene luces y sombras, fortalezas y debilidades. No es solo víctima de las circunstancias, también es responsable de cómo decide enfrentarlas. Es cierto que crecieron en un mundo distinto, con retos que otras generaciones no tuvieron, pero eso no justifica caer en la dependencia, la queja o buscan soluciones fáciles a problemas complejos. La resiliencia no se construye exigiendo que la realidad cambie a tu favor, sino aprendiendo a soportar la frustración, asumir la responsabilidad y levantarse después de cada fracaso. Si esta generación no entiende que la vida no siempre es justa, que el esfuerzo es inevitable y que nadie vendrá a resolverle los problemas, corre el riesgo de convertirse en adultos frágiles, incapaces de sostenerse cuando las cosas se pongan realmente difíciles. La resiliencia no es algo con lo que se nace, sino algo que se construye. El futuro dependerá de si esta generación decide quedarse en la queja o si, por el contrario, toma sus fortalezas y enfrenta sus debilidades y demuestra que también es capaz de levantarse después de cada caída. El mundo, lamentablemente, no se detiene a esperar a quienes no están preparados. Porque al fin y al cabo, resiliencia no significa vivir sin problemas, sino aprender a crecer con ellos. La pregunta que queda es simple. ¿Serán capaces de madurar y volverse resilientes o confirmarán el título de generación de cristal que tanto rechazan? Cuéntame, ¿eres de la generación Z? ¿Sientes que algo de lo que hablo te suena familiar? ¿Crees que la percepción de las personas es errada respecto a este tema? ¿Estás de acuerdo o no? Cuéntame tu historia abajo. Dale me gusta y suscríbete, activa la campanita si te gusta este tipo de análisis. Hasta el próximo video.